Esperemos que quiera. Bueno, bueno, ya está grabando. Vamos a hacerlo más una clase, pero más con más charla y intercambio, aprovechando que son poquitos. Un poco bueno, primero me voy a presentar. A mí me dicen Moro, soy trabajadora social, me llamo María Verdugo. Soy parte de la cátedra de fines del 23 más o menos. Y estoy ahora con mi idea, estoy en uno de los trabajos prácticos, en la comisión 4, y un poco la propuesta de hoy es trabajar sobre el mapeo, sobre qué es un mapeo, que también se le nombra como cartografía social, y cuál va a ser la aplicación de esta idea, de este concepto de mapeo que vamos a usar en la cátedra. Y un poco cuál va a ser la aplicación concreta que va a tener en el trabajo final que van a hacer. Un poco esa es la idea de que podamos pensar mapeo en esta clave. La idea era usar el Mentimeter, pero somos poquitos, así que lo vamos a hacer a mano. Cuando hablamos de mapeo, si tuvieran que decir como ideas sueltas, no sé si alguna vez leyeron algo de mapeo, lo vieron en otro lado, en otra cosa. ¿No? ¿Sí? Nada, por las caritas, nada. Y si alguien les dice, vamos a hacer un mapeo, yo porque soy de las ciencias sociales, trabajo en un hospital hace 20 años y un poco trabajamos con algo de la idea de mapear. ¿Qué te imaginas? Yo me imagino como... Ay, ¿cómo se llama la palabra? Identificar, digamos, ciertas zonas o lugares destinados para cierta acción. Algo así. No se me ocurre. O como una... Sí, sí, identificar o buscar algún lugar para hacer algo o lograr algo. Bien. ¿Qué más? Lo que sea, y ahora lo vamos a ver y está bueno. ¿Qué más se les ocurre cuando alguien dice mapeo? Parece como buscar algo, como identificar una zona. ¿Y algo más? Ya, cuantitativo y cualitativo. Datos cuantitativos y datos cualitativos. Bueno, ¿qué más se les ocurre? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, re bien, recién arrancamos. Bien. Ay, no nos conocemos nosotros. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Esta es Mariana, también está, Mariana, ¿no? Sí. También está en la cátedra este año. Recién arrancábamos, pensando qué se nos ocurre cuando hablamos de mapeo. ¿Con qué más lo relacionarían? Acá decía una compañera como buscar, identificar zonas o lugares para una acción, traía ella. ¿Qué más? Suelto, lo que sea, no tiene que estar bien, ¿eh? Acá decía datos quality y cualitativos. Quiero representar gráficamente a algo. No sé. Representar. No tengo ni idea de qué hacer, plasmarla. No, pero igual dijiste un montón, ¿eh? Verbalmente. Representar gráficamente algo. Un poco algo de eso es la idea de ver. Entonces, hay dos preguntas que quiero que las tengan en mente en la medida que vamos avanzando, ¿no? Es cómo cambia, o si piensan que cambia o no, la visión que se tiene acerca de un barrio, de un sector, de un lugar, si se recorre con una persona del lugar. Pienso que uno podría imaginarse, si uno va de vacaciones a algún lugar, qué diferente es si uno se entera por alguien que vive ahí, ¿no? Desde a dónde comer, desde a dónde ir, como para imaginarnos ahí como otra cercanía nos va a proponer otra cosa del lugar que quiero
explorar. No sé qué pasó. Bueno. Y la otra es, ¿qué tipo de información no clínica, lo puse porque pensando que está estudiando medicina, no clínica puede ser esencial para pensar en la salud comunitaria? Que no sean solo datos duros, como cuánto pesa, cuánto mide, cuántos años tiene, cuál es su historial clínico, médico, ¿no? Para que lo tengan en mente. Entonces, el mapeo es una herramienta. Decimos que el mapeo, que vamos a ver 3 tipos de mapeo ahora, para ver cuál vamos a aplicar. O qué herramientas de un mapeo podemos usar en nuestra práctica, en nuestro trabajo de atención primaria. Entonces, es un mapeo, es una herramienta que nos permite poder visualizar cuáles son los problemas que hay en una comunidad para poder priorizar, para poder abordarlos, para poder trabajarlos. El mapeo es una herramienta que me permite enterarme de qué es lo que pasa en ese lugar al que yo me quiero acercar. Me quiero acercar porque tengo algún objetivo, un poco vos lo traías con esto de la acción. Hay algo que quiero hacer. El mapeo, en este sentido, no resulta una cosa en sí misma. No hago un mapeo, no sé por qué se corta así. Sí. No hago un mapeo para guardármelo. No hago un mapeo para que no me funcione para nada en concreto, sino que hago un mapeo con lo que quiero hacer es una búsqueda de información para poder hacer algo con eso que quiero obtener. Un mapeo en salud resulta fundamental, entonces, para poder pensar cómo el abordaje de estos espacios, de las relaciones sociales, de qué actores están interviniendo en ese territorio al que me quiero acercar. Me quiero acercar porque quiero obtener un conocimiento, quiero obtener alguna idea de ese lugar, de cómo funciona, de por qué funciona así, de qué es lo que pasa en ese lugar, qué es lo que a mí más me interesa para poder intervenir en algún sentido. Me ordena en algún sentido también sobre qué estoy mirando. Entonces, combina así, como vos decías, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, en esa búsqueda por transformar el territorio. Pensemos, en el tiempo que ustedes tienen de práctica, ¿no es posible hacer un mapeo en profundidad? Con todo esto que les estoy contando, que el mapeo alcanzarían en esas 5 veces. Ya no. Se requiere mucho tiempo. Se requiere mucho tiempo. Y un mapeo, sobre todo, requiere conversar con las personas, acercarme a las personas y poder enterarme cómo conocen ese territorio, su historia, qué es lo que ocurre ahí. Pero para eso necesito tiempo de conversación. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Aplicar algo más de lo que vamos a ver en un espacio como herramienta para conocer, pero muy en líneas más generales. Por eso es que necesitamos ver qué tipo de mapeo nos serviría más para los objetivos que tenemos como práctica. Vamos a avanzar sobre eso. Esto después lo vamos a subir a Percos. Ahí está el texto de donde esto está sacado, ustedes después lo miran más en detenimiento. Entonces, esta herramienta participativa me sirve para construir conocimiento colectivo. ¿Qué es lo que piensan las personas que habitan ese lugar, de ese espacio al que yo me quiero acercar? ¿Cómo se hace en general? Hay como una explicación más coloquial, que es juntarse, relacionarse con quienes habitan el territorio, que puede ser un barrio, por ejemplo, y de manera conjunta se va recopilando la información y se va plasmando en algún lugar, que puede ser digital o puede ser en papel, digamos, como las herramientas que cada quien tenga de acuerdo a los otros conocimientos. Pero lo importante es que se mezclen distintos saberes. No vamos desde los equipos que queremos hacer un mapeo a darle información a la gente o a bajar línea respecto de cómo deberían funcionar. La mirada no es juzgadora, la mirada es de conocimiento. Tenemos ahí personas expertas en su propio territorio, saben lo que ahí ocurre. Después habrá que ver de la experticia de quien va en búsqueda de esos conocimientos, cómo recopila esos datos, cómo los encuentra para pensar siempre que voy a tener distintas miradas que se mezclan al pensar el territorio. Entonces pueden haber actores sociales, que ahora vamos a avanzar, lugares, pueden haber lugares claves adentro de un barrio. Ustedes van a ir, por ahí van teniendo esta mirada de acercarse al barrio. Viste que al principio les decimos,
Hay que ver a dónde se desarrolla ese programa. Eso es de contexto, eso es lo que vamos a mapear. Yo voy intentando mezclar la teoría sobre la cartografía social con lo concreto que es lo que ustedes van a desarrollar en este cuatrimestre. ¿Por qué nos sirve pensar el mapeo en la atención primaria de la salud? Los equipos, yo soy parte de un centro de salud de Cipolletti, y todos los equipos de salud, ¿qué se hace? A veces se lo explicita como relevamiento, conocer quiénes viven en ese barrio. Los equipos de salud tienen este conocimiento porque si no, no había forma de saber cuál es la prioridad para ese barrio. Por ejemplo, saber qué tipo de población habita el barrio, cuáles son los sectores que las personas del barrio viven, habitan, por ejemplo, las plazas, cuáles son los lugares, si hay centros de atención para la tercera edad, si hay... Todo eso, el centro de salud y quien trabaja en él tiene que conocerlo para poder básicamente priorizar cuáles son los problemas de esa comunidad. Entonces, los equipos de salud son quienes llevan su trabajo en esos espacios complejos. Que ahora lo vamos a ver cómo se interrelacionan los distintos sectores que trabajan en un lugar concreto y cómo se relacionan a su vez con el centro de salud y todas sus prácticas y cómo se relacionan con algunos programas específicos. Vieron que un poco la idea es que ustedes van a tener asignados programas específicos para trabajar. ¿Nosotros qué vamos a reconstruir? ¿Cómo funciona ese programa en el contexto de una comunidad? Y eso sí va a ser necesario mapearlo, enterarnos cómo es ese funcionamiento. Sirve un mapeo en atención primaria para tener una agenda con las temáticas identificadas y priorizadas. Hay centros de salud, por ejemplo, que priorizan todo lo que tiene que ver con la tercera edad, porque el 50% de la población que asiste a ese centro de salud tiene más de 65 años. Necesitan dedicarse a esa población. Necesitan armar agendas intersectoriales, es importante que recuerden esta palabra, ahora vamos a ver la definición, porque si no el trabajo no se puede llevar adelante. El trabajo intersectorial lo que hace es promover un mejor estado de salud para la comunidad. Entonces es necesario poder avanzar ahí para tener ese conocimiento. Permite que entonces las distintas realidades y las distintas situaciones puedan ser consideradas en este mapeo. Un mapeo territorial debería tener la mirada también de los referentes barriales, de los referentes zonales, que nosotros por ahí vamos a hacer alguna entrevista a algún referente barrial, pero no vamos a tener la mirada de todos los referentes del barrio porque para eso necesitaríamos más tiempo. Es como que vamos a tener un recorte concreto de una intervención acotada, que es lo que ustedes van a hacer, para sacar una mirada de ese barrio. Que ojalá les sirva a futuro, si hay quienes sean dedicarse o decidan dedicarse a la medicina general, van a tener ahí mucho de esa impronta, ojalá que sean un montón, siempre una deseando la medicina general como especialidad, pero bueno, es muy importante poder pensar cómo el contexto influye en la atención y que la salud de una comunidad no es solamente lo que le pasa en el cuerpo, sino cómo interactúan ahí los determinantes sociales de la salud en lo que uno ve cuando va a un territorio a intentar algún tipo de mapeo. ¿Alguna otra cosa se les está ocurriendo de esto del mapeo o algún comentario? Sí, por supuesto. No, y por ahí la limitación que vamos a tener en función del horario. Los centros de salud en su gran mayoría trabajan de 8 a 16, que es el horario en el que la gente trabaja. Hay un post ese horario, es otra forma de circular los territorios, es otras cosas que suceden y que en general puede ser que no lo podamos ahí ir al encuentro de todo eso. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo con gente en situación de calle y justamente en función de un mapeo, que era cruzar esto que uno también dice el territorio vivo, y que el equipo funcionaba después de las 7 de la tarde porque era el horario en el que la gente en población en situación de calle empieza un poco a sentarse y a dejar de movilizarse y trabajamos hasta la madrugada. Pero era esto, en función de un mapeo, pensar una estrategia para esa población específica. Hay un centro de práctica que tenemos, que es el consultorio inclusivo para personas trans del Hospital Cipolletti, que funciona de tarde, justamente porque hubo una atención a qué pasa con esta población específica, qué es lo que más necesitaría esta población. Es una especie de mapeo pensar cuántas personas trans habitan este territorio, cuál sería el mejor horario para esa atención, y ahí se define que el mejor horario es de tarde.
por las distintas situaciones de precariedad de la vida, y entonces se evaluó y se tiene ese horario a la tarde. Hay algunas posibilidades de tarde también que van a tener, pero es muy importante esto. Nosotros vamos a ver un recorte muy finito en tiempo, en cantidad de encuentros, porque son 5 veces, 5 semanas. Por eso va a ser muy importante que ustedes de antemano lleven muy preparado a lo que van ese día al centro de salud. Porque ahí van a tener que exprimir esas horas que están habitando el lugar. Perfecto. Entonces, los territorios que puede ser desde un CAPS, vieron que nosotros tenemos distintos escenarios. Hay algunas y algunos de ustedes que van a ir a un CAPS, que es un centro de salud concreto, y van a ver un programa adentro de ese centro de salud. Hay quienes van a ir a un hospital, ocurre con el programa de diabetes en Neuquén, bueno, van a ver varios que van a ir a hospitales a pensar el programa adentro de esa estructura hospitalaria. Y algunos van a ir a algún servicio directamente, bueno, van a haber distintos escenarios. En todos los escenarios es posible pensar alguna especie de mirada, no sé la palabra no existe, pero mapeadora de algo. ¿Qué es lo que pasa ahí? La inquietud que ustedes tienen que tener es poder reconocer y sobre todo y registrar eso que ven. Porque eso que ven va a ser lo que nos va a dar insumo para pensar el formato de la CIS, de ese trabajo final que necesitamos hacer. Entonces siempre vamos a trabajar en el práctico también un poco de ese registro, cómo hacerlo, pero si ustedes lo van haciendo cada vez que vayan al centro de salud un buen registro, les va a dar mucho insumo para ese trabajo final. Entonces, los mapeos muchas veces revelan cómo se organizan los servicios en salud. A veces se organizan en función de los equipos de salud y a veces se organizan en función, como sería lo ideal, de la propia comunidad. Por ejemplo, las dinámicas organizativas, los horarios, voy a seguir leyendo, los horarios de atención, las maneras de acceder a un turno, la prioridad que se le da a tal o cual problema de salud, la disposición de los consultorios, todas esas son cosas que también son parte de pensar cómo funciona ese centro de salud, ese programa inserto en esa ciudad. ¿Cómo son esas dinámicas? También es información más cualitativa de un mapeo. Porque de lo que queremos hablar es de cómo se relaciona ese centro de salud con la población que tiene. Entonces, algo de esa información también va a ser necesario tener. Bueno, no funciona. El cable. El cable del HDMI. Debe ¿Qué será? estar. Este No sé. No es con conectado, sino que debe estar cortado el cable. No sabe hay que cambiarlo. Bueno, no tengo ni idea, chicos. Así que van a tener que mirar acá más finito. Yo no sé, igual esto se sigue grabando, sí. Bueno, después lo tendrán que editar, las chicas ahí saben hacer sus magias, lo editarán. Entonces, dale. Bueno. Ah, de Sí, acá. yo voy a ver si. Por favor. Ustedes está prendido, ¿no? Sí. Sí. Acá está el control, se supone que sí. Está apagado. Ahí está prendido. Porque está dorado en alguna parte y Puede ser que hace falso contacto y. debería ya verse. Bueno, cuando uno no sabe. No. Bueno, Ya. no importa, lo vamos a seguir acá. Entonces, ¿alguna vez han escuchado, Sí. ¿alguna vez han escuchado o hablado o visto un texto de interseccionalidad? ¿Interseccionalidad? Me sale interseccionalidad, pero es intersectorialidad, perdón. Ese gaje de trabajadora social. Me sale de seguro. Intersectorialidad. ¿Alguna vez han escuchado ese concepto? ¿A qué les suena? Intersectorialidad. Esta es pregunta de examen. Así que no se olviden esta palabra. ¿Y cómo sería esa relación entre los distintos sectores, como dice acá el compañero? O sea, que trabajan en conjunto, que se nutren entre ellos mismos, no como de forma aislada. No como solo sabiendo que existen. Claro.
Sería cómo se hace un intercambio de saberes de distintas organizaciones y hay que tener acuerdos y consensos entre esas organizaciones para poder pensar que se lleva adelante un trabajo intersectorial. A veces las organizaciones están muy desbordadas con un montón de cosas y trabajan con algo puntual, pero sí o sí tiene que haber algún acuerdo para decir que estamos trabajando de modo intersectorial. La intersectorialidad también es una herramienta que está como destinada a eso, a cómo se traten los problemas y qué tiene cada organización para aportar de acuerdo a ese problema que se evalúa prioritario. La intersectorialidad lo que tiene es como pensar cómo hablamos lo mismo, cómo tenemos un mismo lenguaje en relación con el problema que ocurre, como un mismo diagnóstico, si se quiere, de algo que está ocurriendo, y cómo hacemos para, de modo coordinado, buscar algunas soluciones. Esa sería básicamente esta idea de intersectorialidad. Salud como institución no funciona si no es intersectorialmente, porque la salud de las personas está atravesada por múltiples cuestiones. Y uno podría decir, o alguien a la consulta y dice, bueno, tengo tal problema habitacional. Ah, no, ese no es mi problema. Habría que ver cómo aún desde salud se hacen algunas vinculaciones intersectoriales para que esta persona pueda acceder a alguna solución en torno de su problema habitacional. Porque el problema habitacional también va a impactar en su salud. Entonces ahí, por eso es que es tan importante que ustedes que estudian medicina, que a veces uno puede decir, ¿por qué me hacen estudiar estas cosas? Porque justamente el impacto que tiene la profesión que están eligiendo tiene que ver con todas estas aristas. Ojalá uno funcionara en un consultorio aislado, cerrado, le doy lo que estudié y se vaya. No funciona, se van a dar cuenta en la medida que vayan avanzando que siempre, siempre hay que tener otras variables más en cuenta. Pero aparte quizás la resolución del problema se vuelve más rica, digamos, y se, digamos, se enfoca desde otras visiones, por así decirlo. Entonces, si yo no lo puedo resolver con lo que yo tengo y mis herramientas, capaz él tiene otras que sí me ayuden y podamos enriquecer a la resolución del problema que se presenta. Exactamente. Tiene que ver un poco de eso, pero a veces, digo, hay en una cosa tan aislada, se funciona a veces en los consultorios, que uno podría pensar, bueno, hasta acá llegué, yo no, ¿qué le puedo decir? Que vaya y averigüe. Pero a veces de un lugar de poder que se tiene en una consulta, se podría brindar información que haga que algunos otros problemas de salud, o que los problemas de salud se destraben de algunas otras maneras. Perfecto eso. Entonces, hay algunos términos claves que ya los venimos viendo. Uno tiene que ver con territorio, tienen que ver con ahora poder pensar. El siguiente paso es pensar en los tipos de mapeo que tenemos. Unos términos claves sería territorio, en tanto un espacio físico en el que interactúan actores sociales, interactúa el territorio, interactúan las barreras que se tienen, los obstáculos para el desarrollo de la vida. En ese mismo territorio hay tensiones también, hay luchas entre distintos lugares que habitan ese territorio, distintas organizaciones sociales, culturales, políticas. Es la plaza, digo, porque también el mapeo también es ubicar a dónde. ¿Hay plazas en ese barrio? No hay ninguna. ¿Hay un territorio de juegos para niños, para niñas? No existe en ese barrio. También es lo geográfico, pero también es todo lo que ocurre en torno de otras ideas para pensar el territorio. Hay también relaciones de poder que atraviesan las prácticas en salud, cuando un centro de salud funciona, cuando a un centro de salud le roban 3 veces en un año, cuál es la pertenencia que hay y la relación que hay en el centro de salud con la comunidad. Nos da objetivos, nos da una meta, con qué debiéramos trabajar si en el diagnóstico vemos que ocurre eso. ¿Cuáles son las representaciones sociales que hay en torno de la información, de la experiencia, de lo que se conoce en el barrio, en torno de lo que ocurre en el centro de salud, para enfocarnos concretamente en algo puntual? ¿Y quiénes son los actores sociales importantes? Hay actores sociales que van a resaltar porque son referentes o líderes comunitarios que las personas identifican como vamos a tal lugar, ahí nos escuchan, nos dan alguna solución. Digo, hay ahí referencias barriales que se van construyendo en torno de las prácticas comunitarias que se tienen. Entonces ahí muy importante poder pensar este concepto de actores sociales también.
La metodología de la cartografía social tiene en general 4 pasos y tiene que ver ahí varias cosas de las que trajeron. Un poco esto de identificar, acá lo ponen en términos de investigación, es el primer paso, que es un ejercicio, cómo poder hacer esa investigación, cómo usar las herramientas metodológicas que existen, que puede ser la entrevista, que puede ser la observación, que algo de eso venimos también viendo en los prácticos. Cómo pasar de la descripción de un lugar a que esa descripción me sirva para una acción. ¿Qué voy a hacer en torno de lo que ahí me entero que está pasando? Cómo generar la participación de actores sociales que me den la información que necesito respecto del lugar. Y eso va a ser también cómo genero confianza. Que vieron a veces en los territorios lo que ocurre mucho es que la gente desconfía porque dice, vienen, se enteran de lo que hacemos y después no tenemos ninguna devolución. Por eso siempre pensamos en aún en nuestra cátedra, pensamos en que después haya una devolución al centro de salud en el que estuvimos instalados unas 5 semanas por lo menos, enterándonos de su funcionamiento, de su vida, bueno, que haya una devolución de eso que quisimos hacer también. Y la sistematización fundamental de todo lo que se hace. Si no se sistematizan los conocimientos que te generan, se pierden, se olvidan, no existen. El mapeo también es importante pensar que es una foto de una situación, de un momento dado. No es que si yo voy y veo un mapeo de un tiempo y voy a los 2 años, probablemente no me encuentre con la misma situación. Entonces es un mapeo es dinámico y va cambiando de acuerdo a quienes están interviniendo en esa situación. Bien. ¿Algún comentario? Me ocurre lo del mapeo que dijiste que es dinámico, como cuando salís del secundario y te vas a estudiar y volvés a tu pueblo Sí. y es totalmente distinto. Porque todo cambió. Bien, claro, exactamente. Así, Es una situación distinta. así sería. Bueno, tenemos 3 tipos de mapeos. Un mapeo es el mapeo de redes, que ahora es el que vamos a ver primero. Después está el mapeo del territorio, que es un mapeo más geográfico. Y el otro mapeo que proponen los autores, que son Bruno Iati y Algranati, ese es el texto en el que se basa, que tenemos estos 3 tipos de mapeo, es mapeo de actores. Vamos a mirarlos un poquito los 3, porque va a haber una decisión metodológica que ustedes van a tener que hacer a la hora de ver qué programa tienen, a dónde está inserto y cuál es. Probablemente de uno van a poder desarrollar más, de alguno capaz nada y de otro un poco. Eso es más o menos en la experiencia que tenemos lo que viene ocurriendo, porque esto de mapeo al principio era solamente, en la cátedra al principio, solamente la cosa más geográfica. Cómo está el barrio, cuántas manzanas tiene, si tienen luz, si tienen gas, que eso sí hay que hacerlo, porque eso nos habla de los problemas de salud que pueden haber potencialmente en ese sector. Pero también nos dimos cuenta que hay algunos programas que necesitan una mirada de otro tipo de mapeo, que ahí vendría a ser el recurso, sobre todo el mapeo de redes. El mapeo de actores también sirve, pero en principio lo que nos parece es que se necesita más tiempo para trabajar más en profundidad, como herramienta, ¿no? Mapeo de redes. ¿Qué se les ocurre? Ah, silencio de ultratumba. Mapeo de redes. ¿Qué quiero mapear? Si yo digo que quiero mapear redes. Necesito un mapa que grafique qué instituciones están trabajando en red. O sea, instituciones, no sé, las instituciones también con comunidades, con una junta de vecinos. ¿No? ¿Qué redes intersectoriales y interdisciplinarias hay en el territorio? Las conexiones, digamos, sector sanitario con las personas. Perfecto. Ahí es importante una salvedad chiquita, que es que si hablamos de intersectorialidad, hablamos de un conjunto de organizaciones o instituciones que trabaja de un modo intersectorialmente. No podríamos decir que una organización es intersectorial, solo para la aplicación de ese concepto. Podemos decir que hay una lógica de trabajo intersectorial, podemos decir que hay un acuerdo de trabajar intersectorialmente, entonces sumamos a más redes, pero una organización sola per se no puede decir, yo soy intersectorial, es como más en el andar y en la circulación de esos acuerdos o de esos consensos que hay que lograr entre las instituciones o las organizaciones. Claro, digamos, la intersectorialidad es un proceso en una característica.
así. Puede ser una característica. Es todo discutible. Pensémoslo, pero en principio no sería una sola organización como intersectorial. Habría que relacionarse con quienes más se relaciona, digamos. Entonces, sí, tiene que ver un poco con lo que él trae, que es pensar cómo son esas redes y cómo circulan, ¿no? Es como un tejido, como una trama, cómo se vinculan esas organizaciones. Supone que hay una realidad que está conformada por relaciones sociales donde participan diferentes actores, dice acá la definición. Que sí, a mí me parece importante señalar o pensar, quienes integran una red, ¿se llevarán bien en todo momento? ¿Habrá consensos en todo momento? No en todo momento, pero de que seguro hay, seguro hay. Ojalá tengan algo de consenso, pero a veces las relaciones sociales, las relaciones humanas, tienen una cualidad o una característica que también influye ahí, que es la conflictividad. Puede haber conflictos porque hay conflictos en tanto somos seres humanos que nos vinculamos a través de lo que traemos, de nuestra historia, de nuestras ideas, de nuestros objetivos de trabajo. Cada institución o organización tiene sus propios objetivos y cuando se cruzan intersectorialmente con otros espacios, aparecen también la conflictividad. En el mapeo de redes también es posible mapear un poco eso. ¿Con quién se tiene más cercanía? Si voy a un centro de salud y me dicen, no, la verdad que con la escuela nos reunimos una vez cada 2 meses para intercambiar cómo estamos trabajando. Eso podríamos señalarlo como una parte de la red donde hay un trabajo intersectorial, le ponemos una línea más gruesa, una línea. Vieron que en el material que tenemos en el PEDCO está el material del manual de mapeo de iconoclasista. Chusmelo, mírenlo. El manual de mapeo de iconoclasistas. Ellos, además de hacer toda una explicación de qué es un mapeo y cómo se lleva adelante, tienen una cantidad muy buena de símbolos y signos para representar en un mapa, en un mapeo que se hace de un lugar, de un espacio, de un territorio. Muy importante, está ahí en el texto, pero en PEDCO. Entonces, todos los distintos actores que se ocupan y que están dentro de estas redes traen sus propios valores, creencias, y es parte de ese trabajo de mirar o de mapear, conocer cómo funcionan esas relaciones. Entonces, cuando ustedes se acerquen, van a ver algo de esto. ¿Por qué? Porque hay algunos programas que tienen un contexto definido, es el centro de salud, es ese barrio. Y hay programas que ocupan toda la ciudad y que probablemente no puedan hacer un mapeo de toda la ciudad. Van a tener que hacer un recorte también ahí. Pero tener en cuenta esto, el mapeo de redes muestra cómo se relacionan los distintos. Ahora tengo un ejemplo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Qué tipo de relaciones predominan? ¿Cuáles son las relaciones más fuertes, más débiles? Todas estas cosas es posible de poder mapearlas en este mapeo de redes. Hay un ejemplo que sería divino si lo pudieran ver ahí, pero no está pasando. Lo van a ver después, pero yo les quiero adelantar. En este mapeo, que está también en el material que tienen en PEDCO, podemos ver que el centro de salud funciona en el medio y que tiene diferentes relaciones. Algunas son más conflictivas, entonces están señaladas, no sé si ustedes ven, yo de donde están ustedes no vería nada, pero algo están viendo. Entonces hay relaciones que son más conflictivas, por ejemplo con el club deportivo, como que no se han visto, parecieran ser un poco más cercanas con la radio, pero hay acá un espacio en el mismo lugar, en el mismo territorio, donde no hay relaciones con la universidad, como que fuesen dos redes diferenciadas. Esto nos permite un poco analizar cómo funcionan las redes intersectorialmente en este sector. Que haya un trabajo intersectorial no quiere decir que siempre sea fluido, que siempre sea de consenso. Puede haber conflictos aún, pero eso nos habla del territorio. Entonces es importante también recuperar eso que pasa en torno de las relaciones más débiles o más conflictivas. ¿Mm? También lo bueno, ¿no? Me parecen los familiogramas. Se parece a los familiogramas, sí. Total, se usa la misma técnica. ¿Y saben lo que es un familiograma? Sí, lo usan. ¿Ya les han hecho usar? Lo hemos hacer? usado. Ay, me encanta.
Funcionan, funcionan. La verdad que después en la práctica, con los años, a veces ha sido muy poco usado en una época en el sistema de salud. Cuando yo empecé hace 20 años no, casi no se usaban. Y con el tiempo instalándolos cada vez más, las trabajadoras sociales somos bastante insistentes con el tema del familiograma. A veces le dicen genograma también porque podría ser algo más amplio, incluir algunas otras cosas, como si hay iglesia, comunidad, alguna otra alrededor, hasta 3 generaciones de familia sanguínea y todo lo que circula alrededor en términos de vínculos, de relaciones. Que es un poco esta lógica de poder pensar cómo son esas relaciones y además que hay múltiples interrelaciones. Acá, por ejemplo, la escuela primaria se relaciona con el taller laboral y el taller laboral no se relaciona con el centro de salud, ¿no? Eso aparece de algún lado, porque ¿qué me permite ver eso? ¿A dónde tengo que reforzar? ¿Qué tengo que priorizar? ¿Cuál es el vínculo que nos está faltando? ¿Cuál es el vínculo que ya tenemos? Eso me permitiría mapear eso que ocurre. En el trabajo concreto que ustedes van a hacer ahí, no van a mapear, van a mapear esto y van a poder decir, bueno, el centro de salud se vincula con tales lugares y esto fortalece el programa que estamos viendo, por ejemplo. El centro de salud no se vincula con tales lugares, hacerlo favorecería el funcionamiento del programa. Esos son los análisis que ustedes van a poder hacer, pensando en la aplicabilidad concreta de estas ideas. Ese sería un tipo de mapeo de redes. Otro mapeo es importante y seguro que sí lo van a hacer, es el mapeo de territorios. El mapeo de territorios tiene más que ver con lo concreto geográfico y que nos muestra qué es lo más urgente. Si ustedes van a un sector donde no tienen agua caliente, donde no tienen agua o no tienen gas, eso ya es una prioridad. Hacer ese mapeo lo que permite es dejar de invisibilizar esas necesidades que son urgentes. Y yo camino el barrio y me doy cuenta que no hay cloacas, que hay aguas servidas, que hay un problema habitacional importante en esta parte del país, que los inviernos son crudos, también voy a tener ahí una realidad diagnóstica de qué podríamos decir acerca de ese territorio. Entonces, el territorio es también un lugar de habitar. ¿Cuáles son los lugares importantes para la gente que habita el barrio? Hay una plaza, hay una escuela primaria, hay además del centro de salud un salón comunitario. ¿Qué ocurre en ese salón comunitario? ¿Puedo ir y mirar la cartelera que tiene? ¿Cuáles son las actividades que en el barrio son convocantes? Eso también podría aportar para un mapeo más rico de lo que pasa. ¿Qué más se les ocurre geográficamente que podrían fijarse? Presencia de animales por ahí. La presencia de animales, muy interesante. Basura. Los basurales, la movilidad, a cuán lejos está de algún otro centro. Si hay locales, no sé, mercaditos, si hay... ¿Qué materiales están hechas las vías de circulación? Pavimentación. Quizás si es un lugar donde llueve mucho y es de tierra, Ujú. y a la gente se le complica un poco más capaz que si fuese de asfalto. O si llega el transporte público en los términos de movilidad. Muy bueno. Acá hay otro ejemplo, un poco que trae, no lo van a ver para nada, tampoco quiero detenerme tanto, pero bueno, un poco es un mapeo de territorio, porque tiene las manzanas, cómo ocurre ahí, pero también tiene arriba como el mapeo de actores y de redes. Cómo son los vínculos, a dónde hay alianzas con un servicio local y con el resto de los lugares que funcionan. Digo, lo que esto muestra es que en un mismo mapa uno pudiera superponer las distintas cuestiones que ocurren, las distintas lógicas de mapeo. Siempre pensemos que la aplicabilidad que le vamos a dar en esta cátedra tiene que ver con lo posible y con los objetivos que tenemos, que es conocer cómo sería una CIS. El mapeo es como lo que nos va a permitir pensar en el análisis de salud de ese lugar. Vieron que no es parte directa, pero sí que nos permite pensar la lógica. Todo se lo vamos a dar muy detallado cuando tengamos que hacer ese trabajo, pero quédense con estas ideas de por qué mapear es tan importante cuando vayan a mirar. Ir con estas ideas ya medio contempladas. ¿Cuáles son las preguntas guía para mapear un territorio, ¿no?
¿Cuáles son las relaciones de los actores sociales? ¿Qué se les ocurre que sería un actor social en una comunidad? Lo dijimos recién, ¿no? Un asistente. No, bueno, Un referente, un sanitario. referente sanitario, un referente barrial podría ser. Puede ser un referente barrial, puede ser una organización social que es del barrio y que también es convocante, también ahí actúa como un actor social clave, porque es donde se concentra algo de lo que pasa ahí. Puede ser algún vecino, que capaz no es parte de ninguna organización, pero sí que es referencia para la comunidad. Puede ser el propio centro de salud también, o puede ser algún otro grupo que funcione en la comunidad. ¿Cuáles son los recorridos que hacen estos actores? ¿Por dónde transitan? ¿A qué organizaciones se acercan? ¿A qué instituciones sociales o de salud o de educativas se acercan? ¿Cómo interactúan ahí? Esas son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta o ejes para tener en cuenta. ¿Cuál es el modo de apropiación de las personas al espacio? Un poco lo hablamos recién. Habitan la plaza, habitan el cine, tiene cine cerca. Acá tenemos un solo cine en Cipolletti. En Neuquén hay otras posibilidades, ahí van a poder evaluarlo más. Acá nos falta todavía lo recreativo. Si hay ferias artesanales, si se movilizan al centro de la ciudad, en qué lo hacen. Como hay cosas concretas que un poco las estuvimos nombrando. Y también las fronteras, a veces decimos que son simbólicas o son también concretas, ¿no? Las fronteras de un barrio, de un lugar, a veces son las vías del tren que separan, a veces son las alamedas en los barrios del fondo que delimitan el territorio. Bueno, esas cosas también las pueden ir viendo cuando se acerquen al lugar. Todo esto lo vamos a trabajar más en profundidad en los prácticos, digamos, pero es importante ir teniendo estas cosas en mente. A veces algunos compañeros han hecho mapeos a mano, así como en grandes afiches, y después los digitalizan y entonces después es posible mostrarlos en los trabajos finales. Eso también resulta muy interesante. Acá da un ejemplo concreto de otro tipo de mapeo, que es el mapeo de actores, que les decía que es el que probablemente necesitaríamos más tiempo para poder desarrollarlo, porque tiene que ver con el autor o los autores proponen un método como cartográfico, que es de este lado, era más lindo verlo grande, pero acá ven, de este lado estarían ubicados aquellos actores sociales que tienen más interés en la temática que estamos trabajando. Por ejemplo, si el programa es de salud sexual, que es el que ustedes van a ver, quiénes son los actores que tienen más interés y que a la vez tienen influencia en ese tema. Entonces puede ser la escuela, puede ser, y medio que los que te quedan ubicados en este lado son los que vos tenés que priorizar para entrevistar, por ejemplo. Si alguien te queda en otro lado que acá confluye poca influencia y poco interés, es la gente que vas como diciendo, no necesito mapear a esta gente que queda de este lado o a estos actores sociales, que son organizaciones, todo esto que decíamos, líderes comunitarios, referentes comunitarios, y si quedan de este lado es como si necesito ahí ubicar la prioridad para entrevistar. Es más complejo el mapeo de actores, es muy interesante, pero necesitaríamos mucho más tiempo para poder desarrollarlo. Lo nombro porque lo van a ver en el texto, que estaría bueno que le den una mirada, pero tiene un poco esa otra complejidad. Entonces, pensando un poco en el trabajo final, estamos ahí, vamos a tener que profundizarlo en el momento que ustedes ya tengan su programa, que entiendo que tiene que ser esta semana, sí o sí. Ya estamos en ese momento. Sí, sí. Porque la semana pasada no tuvimos nosotros, pero estamos en ese momento, ya llega, ya pasamos este primer parcial. Entonces, hay preguntas que ustedes van a tener que definir. ¿Dónde hacemos el mapeo? ¿Qué tipo de mapeo van a usar? Siempre un mapeo es descriptivo, pero tienen que poder definir a dónde van a poner el foco. ¿Podrían ustedes hacer un mapeo colectivo? Podrían hacerlo si hiciésemos otra propuesta hacia adentro, pero en los centros de salud, ¿a dónde van? Es un poco la pregunta que les hice al principio. ¿Podrían llevar adelante un mapeo colectivo con toda la particularidad que tiene? Lo que no. Claro. No. Porque necesitaríamos mucho más tiempo y mucha más cantidad de horas.
un poco lo que decía Mariana al principio, cómo recorrer ese barrio, cómo habitar ese territorio. Y si tenemos un tiempo recortado, ella contaba en su experiencia, tenés que trabajar con población en situación de calle y capaz que tenés que ir en otros horarios, tenés que hacer una adaptación. Si pensamos, por ejemplo, en el programa de salud sexual, uno podría pensar, habría que conocer la escuela, habría que conocer cuáles son los programas que implementan desde la municipalidad, habría que tener otra información para poder pensar en un mapeo en profundidad colectivo, porque aparte ahí si es colectivo no lo pueden hacer las dos personas que van de dupla de acá. El mapeo colectivo hay que hacerlo con toda la comunidad. Y eso no es posible, no nos es posible, no es nuestro objetivo. Tenemos otros objetivos, que es usar estas herramientas en función de armar, de escribir ese programa que les toca, de reconstruir, hablamos. Reconstruir ese programa que les toca en función de un contexto donde ese programa está inserto. Ese es nuestro objetivo. Y en ese sentido, hacer uso de todas las herramientas que nos permite armar el ASIS para poder llevarlo adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué mapa nos conviene hacer de acuerdo al territorio, al escenario, al programa en el que ustedes están llevando la práctica? Esa es la pregunta que tienen que ir pensando en la medida cuando ya tengan el lugar asignado. Y van a decir, bueno, ¿me conviene hacer un mapeo de actores? Les doy un ejemplo. Hay un programa de salud escolar que funciona en el hospital de Cipolletti, en el hospital viejo. ¿Lo ubican? ¿Allá arriba? Cerca del... no. No, el de allá es el hospital nuevo que tiene la Venezuela, por allá al fondo. El hospital viejo está acá en el centro, la Fernández Oro. Ahí sí. El hospital viejo tiene muchos programas que lleva adelante de salud mental, de salud escolar, etc. El programa de salud escolar que funciona ahí abarca 20 escuelas de toda la ciudad. Entonces tiene un impacto a nivel de toda la población que incluye, mucho más amplio. ¿Será posible ahí hacer un mapeo territorial? ¿Nos conviene hacer un mapeo territorial? Si lo que tengo que analizar es toda la ciudad donde hay alguien que se atiende con ese programa. No. Entonces, capaz que ahí sí conviene hacer un mapeo territorial de lo que rodea al centro de salud en términos descriptivos, porque eso sí hay que hacerlo igual, pero más me va a convenir conocer con qué organizaciones, instituciones y de qué forma se vincula ese programa. Va a ser un mapeo más de redes, de qué ocurre, cómo se están relacionando todo lo que opera, todo lo que funciona alrededor del programa. Pero el mapeo territorial geográfico no me va a dar toda la información que necesito. En cambio, si el programa está inserto, hay también salud escolar inserto en un solo barrio, en un centro de salud. Ahí la aplicabilidad va a ser diferente, porque ahí yo puedo hacer el mapeo territorial y también hacer ahí el mapeo de redes del mismo lugar. Pero va a ser mucho más acotado, no es toda la ciudad. ¿Cómo no está funcionando? Entonces, esa sería como la pregunta que hay que tener ahí en mente una vez que tengan el programa. Bueno, Y, por ejemplo, sí. para un área rural, ¿sería Exacto. conveniente uno más territorial? Depende si da el de actores. Claro, para mí, ahí depende de la cantidad de población. El de actores para mí es siempre más ambicioso porque necesitamos ahí sí estar con las personas. En cambio, para un mapeo más descriptivo, usar el territorial, el del territorio, más el de redes, nos va a permitir tener una mirada más integral. Y el de redes funcionaría en un espacio rural porque también ahí necesitamos saber cómo se conecta con todo lo demás intersectorialmente, cómo trabaja ese centro de salud que está más en la periferia, que está más alejado. Y también ahí nos interesa lo territorial porque capaz que 5 manzanas alrededor no hay nada. Y eso lo necesitamos saber porque nos va a definir los problemas de salud, nos va a mostrar un poco cómo ese programa está inserto ahí, pero también cómo son los impactos que tiene en términos de la situación de salud de la población. Un poco y un poco. Para mí lo más conveniente resulta hacer eso, como hacer un poco de lo territorial y avanzar también con lo de redes, sí o sí. Eso fue lo que sumamos más el año pasado, que fue pensar que eso también debería aparecer en algún lado.
Martina se apagó, no sabemos qué pasa. Se desconoce el HDMI. Ah, Decía señal débil, algo así, antes de apagarse no del sé. todo. Primero hacía titiló. Bueno, igual ya estamos terminando. Vamos a terminar antes, ¿no? Bueno, en eso, ¿algún otro comentario, pregunta? Si no, ya vamos a ir redondeando. Le decía, hablando de todo, se me venía a la mente que cuando hice IEM, nos dieron un trabajo, que era trabajo de campo, no me acuerdo literal la consigna obviamente, pero nos designaban un barrio para ir y, digamos, se me vino más el tema del mapeo del territorio, porque, bueno, veíamos el barrio, qué tan grande era, si tenía plazas o no, demás, y hablar con las personas habitantes del barrio para ver si tenían gas o no, agua potable o no, cloacas o no, etcétera, etcétera. Eso por un lado, después con las escuelas, para ver, no sé si trabajaban solamente, no sé, primaria o en el mismo establecimiento, ¿no? Secundaria también. Me acuerdo que hablamos con la directora para ver si ella misma, era la única escuela, digamos, en el barrio, entonces iban todos ahí. Entonces la directora me acuerdo que también había un centro de salud, no me acuerdo bien, me acuerdo que era en Sipo, que también hay mucha intersectorialidad con escuelas, centros de salud, y una pequeña organización barrial, entonces como que medio que se manejaban entre ellos. Y nada, se me venía eso y es el trabajo que hice, me acuerdo, fui a 2 barrios, Puente 83, que es Sí. y al otro que no me acuerdo. Puente Madera. No, era Puente 83 uno, me acuerdo patente, pero un día me quedé en el colectivo dando vueltas. Acá conozco todo el barrio. Una hora y media en el colectivo. Haciendo mapeo. Volví porque no sabía dónde bajarme, eso fue la primera. Bueno, y después el segundo barrio fue completamente distinto, que llevaba casas de material, o sea, era diferente. Entonces eso estuvo bueno también. Pero lo que veo es que se me viene a la cabeza el tema del territorio y de ese manejo que se debería, digamos, hacer, salvando las diferencias. Pero nada, está bueno porque conoces y hay realidades distintas y manejo de los problemas que capaz que no, si vos no vas, tipo, no No te das enteras. cuenta. Está bueno. ¿No fue con vos, Profe, que fuimos también con Laura a hacer? Tenés razón, que yo estaba ahí, claro, no me Para acuerdo. dijiste, de acá lo conozco. De algún lado lo había visto, pero Fuimos a los tomos por ahí con el mapa. tenés razón. Y cayó el pibito ahí. ¿Qué están Sí. haciendo acá? Tenés razón. Tenés razón. Sí. Estuvo ahí Picante. fuerte. Se picanteó. Ah, sí, tenés razón, que fuimos ahí, ¿sabes? Fue lindo. Bueno, un poco tiene que ver eso, pensar. Sería como esa práctica que hicieron, sumándole que lo que nos interesa es que es de contexto de un programa. Porque a su vez que van a ver todo esto otro alrededor de cómo funciona esa inserción barrial, zonal o regional, dependiendo de qué programa tengan, van a ver cómo es la interacción de ese programa con ese afuera, con ese que lo rodea. Que es un afuera y es un adentro, porque al mismo tiempo funciona como mezclado, funciona como se retroalimenta lo que pasa con ese programa y la circulación que tiene hacia afuera también. La implementación del programa va a ser mucho mejor si hay relaciones fluidas con otras instituciones que si no las hay. Y eso, ¿por qué es interesante que ustedes lo aprendan ahora? Porque el día que ejerzan su profesión van a ver eso también. Y pueden ser profesionales que no se quieren ni enterar y que no me importa lo que pase alrededor, pero sí que en la formación lo que nos interesa es que sí haya una mirada integral para pensar la salud de las personas. Que no es solo ese análisis que ustedes pueden hacer del cuerpo, sino es todo lo que pasa alrededor. Porque uno puede ser un profesional de la salud, vas a un barrio, y capaz que no vivís en el barrio, no conoces el barrio, pero si te interesa algo de esa dinámica a la hora de instalar ahí tu profesión o tu manera de trabajar, también va a tener que ver con eso que circula alrededor. Entonces está bueno poder pensarlo. Y aún va a tener que ver, sea lo que sea, de la disciplina a la que ustedes se dediquen.
Pueden ser un profesional que indica una cosa y que después lo que pase afuera no es mi problema, o puede haber una interacción ahí para entender que los problemas de salud no tienen una sola mirada, sino que tienen múltiples miradas que son necesarias para que la salud de la comunidad mejore. Y ahí es donde me parece que se pone más interesante. Sí, inclusive me parece una mirada territorial, un mapeo, también les va a permitir tener una mirada crítica sobre los programas. Ujú. Muchas veces estas cosas que vienen enfrascadas, a veces de propia nación o de organismos internacionales, uno lo lee y es muy interesante y demás, y después esto, vamos a territorios concretos y donde o por una cuestión etaria o por cuestiones que tengan que ver con, no sé, cuestiones religiosas o por lo que fuere, y no lo podemos aplicar o no por lo menos si uno intentase bajarlo de esta manera. Se me ocurren las patologías prevalentes, nosotros tenemos de los adultos, todas las ligadas a las enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, dislipemia centralmente. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Vamos a todas las guías internacionales, las más duras desde lo biomédico hasta las otras, y tenemos desde lo farmacológico hasta lo higiénico-dietético. ¿No? Esto de la actividad física, qué comer, con qué frecuencia y demás. Bueno, eso está muy bien en el libro, y cuando tenemos un paciente concreto y hacemos, es pensarlo en un territorio, es pensarlo en un contexto y demás, y qué posibilidades hay, por ejemplo, esto de que haga actividad física. Bueno, que salga a caminar. ¿En qué horario? Si es un lugar peligroso. O si es alguien relativamente joven, ¿qué oferta deportiva o lúdica podemos encontrar? ¿Existen esos espacios? ¿No existen? Entonces, bueno, esto también hace pensar el proyecto terapéutico con el otro, y como vos decías, a tener por ahí inclusive una respuesta más con una mirada de la complejidad, más acorde a las necesidades, ¿no? Si realmente nos paramos desde el lugar del usuario y de pensar la salud como un derecho. Como que ahí se nos van cruzando todas estas cosas. Entonces, Porque también un mapeo es un insumo que nos permite saber cuáles serían los, por ejemplo, concretamente, cuáles serían los mejores horarios para dar turnos. Si en un centro de salud nunca se arma un mapeo, los turnos son a las 7 de la mañana. La gente va a las 4 de la mañana a la cola para sacar el turno. Ya para las 7 que se lo dan o no se lo dan capaz, ya se enfermó, ya pasaron otras cosas, gripe, la gente va con frazadas. Digo, es posible evaluar qué tecnologías necesita un centro de salud. Y capaz que no lo dan los turnos por teléfono porque no tienen un celular, porque no tienen... Entonces, uno podría evaluar cuál es el mejor horario si tengo una idea de cuál es la población que existe en ese barrio, por lo que debería en el centro de salud hacerse alguna pregunta en torno de los horarios de turno, por ejemplo. Pero si esos análisis no se hacen porque se cae en una dinámica bastante como sin autocrítica, y probablemente el horario de turnos no se cambie nunca. Esa es un poco la dinámica de pensar por qué la herramienta funcionaría para los espacios de salud. ¿Por qué la herramienta de mapeo es una herramienta importantísima para la atención primaria de la salud? Porque mezcla un poco lo que pasa y me da una mirada concreta para poder pensar cómo podríamos trabajar mejor o cómo los programas podrían resolverse mejor. Nosotros vamos a usar un pedacito del mapeo en esta cátedra, pero como herramienta Chusmen, el iconoclasista, el libro que es muy bueno y tiene cosas muy claves que servirían para cualquier tipo de construcción que ustedes quieran hacer a futuro. Para acá también le va a servir mucho, pero es una gran herramienta. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? Si no, ya vamos a ir terminando. Digamos. Bueno, qué bueno que vinieron. Gracias por haber venido a charlar sobre el mapeo. Todo bueno la clase. Sí, qué bueno. Como repaso general. Qué bueno. Está bien. Me parece bien. Bueno, cierro acá, dejo que poner. ¿Qué tengo que poner? Dejar de compartir.